Eso que ustedes están viendo son los capítulos del libro que ustedes tienen que revisar, ¿verdad? O mejor dicho, estudiar para el próximo examen. Espérenme, vamos a ver. Sí, ahí está. Ustedes van a estudiar lo que es la unidad 3 y 4, que serían los capítulos 16 al 23. Fíjense que el 23, la parte del nucleótido se ve en la siguiente unidad. Sin embargo, de acuerdo al programa y de acuerdo a los compuestos, nucleótidos tienen que verse en compuestos nitrogenados, ¿verdad? Porque el objetivo de la unidad de la información es que de un solo nosotros veamos que es ADN y que es ARN, porque el nucleótido le va a decir que es un ribonucleótido, cuáles son sus componentes. Entonces quiero que no se me vayan a confundir, porque en clases yo no les voy a dar capítulo 23, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita les he dado eliminación de nitrógeno, degradación y síntesis, y ahorita vamos con conversión en productos especializados. Sin embargo, nucleótidos no se los doy porque está en el libro, ¿verdad? Entonces son esos 8 capítulos. Hay que tomarlos en cuenta porque yo pienso que a la hora de estudiar en el examen son varios factores los que están determinando o desencadenando que las notas sean malas, ¿verdad? Incluso yo había hablado ya con mi jefa el hecho de que no se, por ejemplo, las bases que no se tienen de orgánica, el problema que la clase es en línea, algunos están conectados pero están haciendo otras cosas, no estudian lo suficiente, la materia es difícil, y pues no revisan lo que está en los libros, ¿verdad? Ni tampoco los videos complementarios que también se les suben. En esta materia no funciona que lo que me quedó en la clase, ¿verdad? Ya está. O que voy a leerlo de un día para otro. Eso es imposible, no funciona. Entonces, les repito, hay que revisar estos 8 capítulos más las 6 presentaciones que yo les voy a subir. Ahorita la que hace falta es la de hormonas, porque les estoy buscando una más sencilla, porque la parte de hormonas solo me interesa que sepan el órgano que produce la hormona y su correlación sencilla, porque eso lo vamos a ver en sistema endocrino, en fisiología, entonces no quiero detenerme, pero sí quiero que tengan una pequeña base, ¿verdad? Entonces les repito, del 16 al 23 deben estudiar para el examen. Bien, entonces nos vamos a la clasecita, ¿verdad? De esta hora. Es algo bastante comprensible, aunque hay una parte árida también. Vamos a ver 2 tópicos. La conversión de aminoácidos en productos especializados. Bueno, ese es el eje principal, porque la eliminación del nitrógeno prácticamente ya la vimos. Ahí pues se me escapó esa parte. No sé si hay alguna pregunta de lo que mencioné del examen. Va, ninguna. Otra cosa que también yo les he detectado, ustedes no preguntan, o sea, solo están ahí. Lo del examen, siempre vamos a trabajar en la misma hora. Fíjense que con la cuestión de los tiempos, la práctica de lípidos es muy posible que se haga virtual, y la práctica 6 se haga, o sea, sí, las 6 y la 8 la voy a hacer presencial, y las 5 y 7 creo que van a ser virtuales. Dígame, Rafael. No se podría omitir con la saponificación. ¿Cómo? O sea, en un principio había dicho usted que solo vamos a elaborar jabón. Sí, sí, lo que pasa es que no estoy calculando que no me da el tiempo para hacer la práctica. Y si hago saponificación, prácticamente es una actividad de química orgánica y no es de bioquímica, entonces me salgo del programa.
Entonces estaba viendo la posibilidad de que esa práctica de lípidos la hagan virtual y yo les dé una ponderación, o sea, darles un punto que se va para el examen parcial. Y la parte de ácidos nucleicos igual, darles otro punto, nada más que ese punto sería para la parte teórica, ya que tiene que ver más con teoría. Aunque, bueno, creería yo que puedo, como el examen teórico solo vale 10% y el práctico vale 15%. Se supone que el 15% es donde ustedes le tienen que, como dicen, meter más. Tengo que evaluar eso, porque ya tenemos la mitad. Fíjense que con la mitad de la materia, yo ya detecté realmente quiénes me van a pasar. Hay algunos ahí que ya es prácticamente imposible que la pasen. Sin embargo, yo estoy, ¿verdad?, flexionando. Imagínense cómo he venido. He bajado de 50 preguntas a 40 y luego a 30. O sea, ya prácticamente estoy regalando la materia. Cuando yo empecé dando esta materia, hacía 100 preguntas. Después le bajé a 70, después a 50 y ahora voy por 30. O sea, ya no se está aprendiendo, ¿verdad? Yo lo que he estado pensando es que esta materia quizás ver que otra persona la dé y que se vayan, como dicen, pasando, porque estoy haciendo un esfuerzo en vano, el estudiante no responde. Incluso yo hablé con la gente de medicina que me devolvieran la bioquímica del laboratorio. Es bien pesada, pero la gente de salud responde a las exigencias. Entonces, yo prefiero esforzarme, pero que respondan. Mire, la gente del laboratorio, la hija de Colato fue mi alumna. Ella es licenciada en laboratorio, bioquímica, ni siquiera la mitad de lo que yo les daba a ellos, ni la fuerza, pues ni a ellos se les hacían 140 preguntas y a ustedes 30 y me lo están dejando. O sea, a mí me desanima esta situación, pero igual, ¿verdad? Es mi trabajo. Sin embargo, pues esa es una salida para mí, que otra persona la dé y que no se complique, ¿verdad? Y yo pues quedarme en otras donde se requiera de menor esfuerzo. Entonces, lo que quiero llegar es que hagamos, como les digo, nos quedan 2 cómputos. Podemos hacer un esfuerzo, aunque lo importante es que la pasen, aunque sea con 6. Yo hablaba ayer o antier con David, que es el representante, ¿verdad? Prácticamente a nivel de teoría, de si las condiciones climáticas seguían afectando, yo iba a dejar una actividad para que ustedes leyeran o forzarlos a leer. De hecho, anoche estaba haciendo eso, pero si eso yo lo dejo, es posible que solo alguien lo conteste y el resto solo lo copie, entonces no me es funcional. Entonces, voy a hacer el último esfuerzo de hacer, como les digo, el mismo esquema de preguntas de falso y de subrayar, y quizás le voy a agregar, como les dije, de pareamiento para que salgan 10, 10, 10, ¿verdad? Y hagamos un esfuerzo porque imagínense que no están pasando por punto de participación, por punto de curva, por punto de trabajo, o sea, no están pasando legalmente. Entonces, no sé qué es lo que está pasando, ¿verdad? En realidad, pero sí podemos flexionar hasta cierto punto y eso es válido. La tercera unidad, no, perdón, el tercer cómputo no es tan relevante para los biólogos, para nosotros como biólogos. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Si se fijan, son menos temas, son menos preguntas, porque voy a hacer 25, 30 a lo mucho. Y son temas quizás, pienso que son más sencillos, pienso. Lo otro es que en la parte práctica, ¿verdad? Lo que estaba mencionando Rafael, la parte de carbohidratos, la parte del lípido, hacerla virtual, y la parte de, nada más que ahí les dejaría una tarea, ¿verdad? Que eso sería un punto para la parte práctica. Y la otra práctica, que es de ácido nucleico, esa sí está destinada a virtual. Entonces estaba pensando que en las dos entregaran, o sea, serían 2 tareas, nada más que una tarea iría para la teoría y la otra tarea iría para la práctica.
¿verdad? Porque no les puedo subir 2 puntos de un solo a un mismo examen, ¿verdad? Porque ya 2 puntos ya es demasiado. Entonces por ahí nos vamos a ir, ¿verdad? Le voy a cambiar algunos tópicos a esa práctica para que la puedan resolver y me la puedan enviar. Obviamente les daría una semana, o sea, les daría, creo que la puedo activar ahora para que la terminen hasta el miércoles de la próxima semana. Y haríamos presencial la práctica, ¿verdad? No sería la otra semana porque no puedo hacer dos cosas, saldría muy cansado. El día 19, el 26 sería la práctica. La práctica 6, el 26 y la otra quizás la vamos a hacer el 23, no sé, ya voy a ver. Pero ahorita no nos adelantemos. Creo yo que 2 prácticas presenciales más y 2 virtuales. Pienso que con hacer la mitad virtual y la mitad presencial de prácticas he logrado bastante los objetivos o el acercamiento. Ahí pues la dificultad es que el muchacho, ¿verdad? Que teníamos de tutor se retiró, se corrió, eso hubiera ayudado bastante porque con él hubieran tenido más confianza y hubieran participado más. De hecho, él me iba a ayudar en revisar los diarios, o sea, iban a tener más cosas, pero solo me es difícil porque tengo 2 materias encima y una tesis. Entonces es un poquito complicado. Bien, así como un punto de entrada, ¿verdad? Vamos a la parte de conversión de aminoácidos en productos especializados. Tienen 2 esquemas ahí. Uno relacionado al hígado y al otro relacionado a una bicicleta que se conoce como bicicleta de Krebs. Ahí dice Krebs, ¿verdad? Pero es Krebs. El ciclo de la urea se está llevando prácticamente en el hígado. Ya dijimos que la urea era el producto metabólico principal o desecho nitrogenado en mamíferos. En peces en peces acuérdense que es prácticamente el amonio, el amoníaco, y en aves prácticamente es ácido úrico. Les mencioné que en aves no hay vejiga urinaria, ¿verdad? Ellos hacen 2 en 1, ¿verdad? O sea, no hay orina prácticamente, ¿verdad? Sino que están ambos productos o ambos líquidos prácticamente mezclados. Bien, vamos a iniciar con ureogénesis, creo que es lo primero. Ureogénesis, chicos, es ciclo de la urea. La urea es el producto principal o el compuesto nitrogenado de la orina de mamíferos. Y es formada o promovida por 3 aminoácidos, ornitina, citrulina y arginina. Ahí viene una pregunta de examen. De esos 3 aminoácidos, uno se utiliza como metabolito para la detección de enfermedades reumatológicas. En este caso es la citrulina. De hecho, también hay productos farmacéuticos o suplementos que nos ayudan a aquellos que tenemos artritis en consumir citrulina, porque es un aminoácido que nos da energía. Ese es otro problema, ¿verdad? Que nos enfrentamos los diabéticos y los que tenemos más de 2 o 3 patologías crónicas, que el cuerpo siempre está debilitado, y no es porque no nos alimentemos o porque no durmamos suficiente, sino porque es una reacción metabólica interna que se está autodestruyendo. Entonces, la citrulina sirve para 2 cosas. Les repito, como metabolito para investigar enfermedades reumatológicas y como suplemento alimentario para mejorar los estados de ánimo, ¿verdad? O sea, nos lo dejan, ¿verdad? Para que nos den, se debe 3 veces al día, ¿verdad? Es feo, ¿verdad? Es caro y pues sí ayuda, no ayuda quizá gran cosa, ¿verdad? En mi experiencia, lo que más ayuda son las anfetaminas. El problema es que las metilanfetaminas son drogas, ¿verdad? Y si a uno bueno, yo no manejo, ¿verdad? Pero si imagínense una persona maneja y lo paran,
¿verdad? Puede ir presa a menos que tenga el documento que le ampare que está controlado su medicamento para consumo, ¿verdad? Básico, etc. Bien, entonces no se nos olvida. Bien, vamos a ver las reacciones que ocurren en la ureogénesis. Lo que yo les puedo preguntar es, ¿cuál es la primera reacción? Y usted debe de contestar, formación de carbamoil fosfato. La otra reacción es que el carbamoil fosfato se une para formar citrulina y pirifosfato inorgánico catalizado por la ornitina transcarbamilasa en la mitocondria. O sea, son como 5 o 6, creo que son 5 reacciones las que hay que ver. Les repito, la primera es formación de carbamoil fosfato a partir de amonio y ácido carbónico en la mitocondria. O sea, tienen que acordarse en qué lugar de la célula se lleva a cabo. Por eso es que acuérdense, ureogénesis con ciclo de Krebs o bicicleta de Krebs. Ahí es donde se lleva a cabo, en la mitocondria. Tercera reacción, la citrulina sale del citoplasma donde se une al segundo átomo de nitrógeno al ciclo. La enzima arginino-succinata sintetasa cataliza la unión del grupo amino del aspartato al grupo CO de la citrulina, que procede del carbamoil fosfato dando como producto arginino-succinato. O sea, usted lo que debe de decir es que la citrulina se transforma en arginino-succinato. Esa es la reacción 3. La 4, el catabolismo del arginino-succinato por acción de la arginino-succinato liasa se transforma en arginina y fumarato. Entonces, como les repetía, la reacción que yo les puedo preguntar es ¿cuál es la primera? Entonces usted se acuerda que es la carbamoil fosfato a partir de amonio, ¿verdad? Y ácido carbónico. Luego la carbamoil fosfato se transforma en citrulina. Luego en la 3 la citrulina se convierte en arginino-succinato y en la 4 la arginino-succinato se transforma en arginina y fumarato. Y luego viene la conversión de la arginina en ornitina y urea. O sea, ¿cuál es el objetivo del ciclo? O yo les puedo decir cuál es el objetivo de la ureogénesis. Es la formación de la urea. Por último, la arginina es hidrolizada por la arginasa liberando urea y regenerando la ornitina, la cual es transportada al interior de la mitocondria, donde puede aceptar nuevo carbamoil fosfato para iniciar otro ciclo. ¿Verdad? Ahí está el ciclo, ¿verdad? A través de esquema. Miren. Fíjense a dónde se está llevando a cabo. El ciclo de la urea se lleva a cabo en la mitocondria y en el citosol. ¿Cuáles reacciones en la mitocondria? 1 y 2. ¿Quién es la 1? La reacción de la carbamoil fosfato. En la 2, ¿verdad? La citrulina es la citrulina. La carbamoil fosfato y luego la citrulina. La citrulina es la que entra al citosol o sale, mejor dicho, de la mitocondria para transformarse en arginino-succinato. Y luego en la 4, la arginino-succinato se transforma en fumarato, ¿verdad? Y esta en fumarato y en arginina. Y el objetivo principal del ciclo es que se forme urea y se regenere ornitina. ¿Por qué razón? Porque la ornitina tiene otra vez que entrar a la mitocondria. Si se fijan, ese ciclo de la urea se parece mucho al ciclo de Krebs. La diferencia es que la primera fase que está en celeste en el ciclo de Krebs está en el citoplasma y lo que aparece como ciclo de la urea estaría como ciclo de Krebs y sería en la mitocondria. Es donde usted no se me va a confundir porque ahí después aparece la bicicleta de Krebs. ¿Qué le voy a preguntar si le pongo ese esquema? ¿Qué reacciones se llevan a cabo en la mitocondria?
o cuál es la última o cuál es el producto principal del ciclo de la urea. Es bien obvio, ¿verdad? Pero es urea y la regeneración de la ornitina. Ahí está la clave. Y también, repito, la primera reacción, que es la obtención de la carbamidil fosfato a partir de amonio y ácido carbónico. Y recordar que la citrulina es un metabolito para determinar enfermedades reumatológicas y suplemento para mejorar estados de ánimo en pacientes con enfermedades crónicas, principalmente artritis. Creo que ahí está lo principal. Creo que ahí no se pierden a la hora de estudiar. Son solo 5 reacciones. Ahí están otra vez, ¿verdad? Una por una. Y ahí son las enzimas, ¿verdad? Eso es cómo se regula el ciclo de la urea. A largo plazo está influida por proteínas de la dieta. Y a corto plazo es la acción de la carbamidil fosfato sintetasa 1, que es activada por el glutamato dependiendo de los niveles de arginina y de glutamato. O sea, a largo plazo es por las proteínas y a corto plazo está dependiendo de esa enzima, ¿verdad? Carbamidil fosfato sintetasa 1. Esa es lo que controla el ciclo. Ahí está la bicicleta de Krebs, miren. La bicicleta de Krebs es la combinación del ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. Si se fijan, eso se está dando en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Acuérdense que el ciclo de la urea, dos reacciones en la mitocondria, el resto en el citoplasma. Ahora, si yo hablo de ciclo de Krebs, usted se tiene que acordar que la que entra es la acetilcoenzima A. Pero cuando estamos hablando de metabolismo de aminoácidos, no es de esa forma la situación. Es lo que usted también tiene que tener en claro. Ahora, ¿cómo se están ligando los dos ciclos? Si se fijan, la citrulina da origen al arginino succinato. La arginino succinato, ¿verdad? Da origen al aspartato. El aspartato, ¿verdad? Bueno, ahí vean la relación que hay entre esos dos ciclos. Revisen y pregunten. La clave, si se fijan, está en que se está formando urea y tenemos dos organelos, ¿verdad? Tenemos el citosol y tenemos la mitocondria. OA, creo que se acuerdan que es oxalacetato, ¿verdad? Que es del ciclo de Krebs y que tiene que ver con gluconeogénesis. Luego son intermediarios, ¿verdad? Aspartato, malato, fumarato, arginino succinato. No sé qué podrían tener dudas en ese ciclo. A ver, chicos, dudas en ese ciclo. Miren los colores. Yo les puedo preguntar a qué ciclo pertenece el carbamidil fosfato. Eso es ciclo de urea, ¿verdad? Pero si ya le digo aspartato y fumarato particularmente, es ciclo de Krebs, ¿verdad? Pero está correlacionado porque en el ciclo de la urea también hay o puede haber formación de aspartato y fumarato a partir del arginino succinato, que es una de las reacciones. Creo que ahí no se pierde. En el ciclo de Krebs, lo que se está procurando es que se quede libre el oxalacetato, ¿verdad? O ácido oxalacético, porque ese es el que va a reaccionar con la acetilcoenzima para producir ácido cítrico. En este caso en el caso de la urea es la carbamidil fosfato la que va a reaccionar para producir citrulina. Luego la citrulina, ¿verdad?
En la tercera reacción se transforma en argininosuccinato y en la cuarta el argininosuccinato se transforma en arginina, ¿verdad? Y en ornitina. Y luego en la quinta da origen a la urea como producto principal y a la regeneración de la carbamidilfosfato. Creo que por ahí va. Tienen que ubicarse también en citoplasma, bueno, sería citosol lo más correcto, y mitocondria como clave. Voy con ciclo del amonio. Ciclo del amonio. El amonio se produce en todos los tejidos durante el metabolismo de una gran variedad de compuestos y se desecha principalmente por medio de la formación de urea. Acuérdense, formación de urea es ureogénesis o ciclo de la urea. Sin embargo, el nivel de amonio debe de mantenerse muy bajo. Ya dijimos que en altas concentraciones es tóxico. Y si es tóxico, va a ser el problema en el sistema nervioso central. Fuentes de amonio: aminoácidos, glutamina, acción bacteriana en el intestino y purinas y pirimidina. Ahí eso tendría que estar de otro color. El transporte: aunque el amonio se produce constantemente en los tejidos, los niveles en la sangre son muy bajos. Esto se debe a la rápida eliminación hepática del amonio en sangre, como el hecho de que muchos tejidos, especialmente el músculo, liberan nitrógeno de los aminoácidos en forma de glutamina o alanina en lugar de amonio libre. ¿Qué sería hiperamonemia? Sería aumento de los niveles de amonio. Es una emergencia porque el amoníaco tiene un efecto neurotóxico sobre el sistema nervioso. ¿Cuáles van a ser los síntomas de intoxicación por amoníaco? Temblores, lengua pastosa, somnolencia, edema cerebral y visión borrosa. Vamos a tener dos tipos de hiperamonemia: adquirida y congénita. Adquirida es común en hepatitis viral, en hepatoxinas causadas por el alcohol, en cirrosis hepática y en la conversión de amoníaco, en donde la conversión de amoníaco en urea se ve deteriorada. Y también puede ser congénita por deficiencia de enzimas del ciclo de la urea. La deficiencia de OTC, bueno, que serían enzimas relacionadas con el ciclo, ¿verdad? Está ligada al cromosoma X, y el cromosoma X obviamente es de la mujer. Es la más común de estos trastornos y afecta de manera predominante a varones. O sea, la mujer es la portadora y el hombre sería quien la padece. ¿Qué puedo yo preguntar de esa diapositiva? ¿Qué es hiperamonemia? O le puedo preguntar cuáles son los signos, no, los síntomas de intoxicación por amoníaco o por amonio. Y ahí me dice lo que está en color de rojo. O qué significa o deficiencia. ¿Cuál? O sea, le puedo preguntar ¿a qué se debe la condición genética de hiperamonemia? Y la respuesta sería deficiencia de OTC. ¿Qué es OTC? Es ornitina transcarbamilasa, que es un trastorno congénito, ¿verdad? Relacionados con las enzimas o deficiencia de las enzimas del ciclo de la urea, y resultan en la acumulación de amonio en sangre. Puede ser amonio o amoníaco, quizás amoníaco sería lo más. Les repito, OTC es trastorno, ¿verdad? Es un trastorno genético por deficiencia de ornitina transcarbamilasa. O sea, el problema es en la primera reacción. Se supone que se debe transformar en urea, ¿verdad? Ese es el objetivo, en urea, aunque la primera reacción no me da urea, la primera reacción me da carbamidilfosfato. En la segunda reacción, si usted se acuerda, me da citrulina. Entonces, la deficiencia de la enzima que convierte el amoníaco en carbamidilfosfato hace que se aumenten los niveles
y tengamos hiperamonemia, pero eso es congénito, ¿verdad? Es OTC. Ahí está otras reacciones relacionadas con deficiencias de enzimas o de aminoácidos. Miren, tenemos dopa, ¿verdad? Que sería dopamina, función, síntesis. Bueno, eso serían como reacciones sobre aminoácidos. Son compuestos aminados relacionados con roles fisiológicos entre los que destacan catecolaminas, histaminas, serotoninas y poliaminas. O sea, son otros compuestos, ¿verdad? Y ahí me está diciendo cuál es la función. Vamos con la degradación. Aquí solo lo voy a mencionar para no hacerlo tan largo. El catabolismo de los aminoácidos consiste en la eliminación de los grupos alfa-amino seguida de la degradación de los esqueletos de carbono generados. Estas vías convergen para formar 7 productos intermedios: oxalacetato, piruvato, alfa-acetaglutarato, fumarato, succinilcoenzima, acetilcoenzima y acetoacetato. O sea, esos son intermediarios. Esos tienen que ver con el ciclo de Krebs y con la bicicleta de Krebs y con el ciclo de la urea. Estos productos entran directamente en las vías del metabolismo intermediario, dando lugar a la síntesis de glucosa o de lípidos para la producción de energía mediante su oxidación a CO2 en el ciclo del ATC, que es de los tricarboxílicos o el famoso ciclo de Krebs. Luego hay que ver cuáles son los aminoácidos glucogénicos, o sea, que están relacionados con el glucógeno y con la cetona. Los aminoácidos cuyo catabolismo proporciona el piruvato o uno de los productos ahí dice intermedio, es productos intermediarios, está malo ahí, del ciclo de los ATC se denominan glucogénicos. Estos productos intermedios son sustratos para la gluconeogénesis y por lo tanto dan lugar a la síntesis neta de glucosa en el hígado y en el riñón. Eso es como un paréntesis, ¿verdad? Aminas de interés biomédico. Miren, dopamina, noripinefrina, epinefrina, gamma aminobutirato, GABA, serotonina, histaminas y poliaminas. Las histaminas provienen de la histidina, la serotonina del triptófano, el GABA del glutamato y la dopamina, norepinefrina y epinefrina provienen de la tirosina y las poliaminas de la ornitina. Eso es lo que yo podría preguntarle, ¿verdad? El origen. Luego, los aminoácidos cetogénicos. El acetoacetato es uno de los cuerpos cetónicos que también incluyen el 3-hidroxibuterato y la acetona. ¿Quiénes están ahí? La leucina y la lisina son los únicos aminoácidos cetogénicos. Leucina y lisina. ¿Cuáles son los destinos? Todos los tejidos que tienen cierta capacidad para síntesis y remodelación de aminoácidos. El hígado es el sitio principal, ahí está la pregunta del examen. El hígado es el sitio principal del metabolismo de los aminoácidos. En tiempos de buena suplementación dietaria, el nitrógeno es eliminado vía transaminación, desaminación y síntesis de urea. Los esqueletos carbonados pueden conservarse como carbohidratos o como ácidos grasos. O sea, debe de quedar, ¿verdad?, un remanente para otras sustancias. Los aminoácidos pueden ser glucogénicos, cetogénicos o ambos. Los glucogénicos son los que generan piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs. Los cetogénicos son lisina y leucina. Eso es lo que yo podría preguntar. ¿Quiénes son los cetogénicos? En periodos de ayuno, los esqueletos carbonados se utilizan como fuente de energía.
Bien, veamos qué más. Esa es la explicación del catabolismo, o sea, cómo se están produciendo. Dígame, Rafael. Con lo anterior, y se lo relaciona con la, ¿cómo lo podemos relacionar con la, ay, ¿cómo se llama esta? Con la gula. ¿Con la qué? La gula, ¿cómo se le llama? Así, con el exceso de proteínas, me refiero. O de No, pero el aminoácidos, aminoácidos. exceso de proteínas se tienen que eliminar por el riñón. No debe de haber exceso porque entonces va a dañar el riñón. Todos, o sea, los aminoácidos, ya al principio vimos que los aminoácidos podían servir de reserva. Otros sirven para dar energía y otros se van a transformar en intermediarios para la conversión de otros elementos o de otras moléculas. Pero el exceso de proteínas, si es una patología, bueno, puede haber una situación de exceso por la dieta. Sí, en una situación de saciedad no se van a almacenar. Fíjense que las proteínas no es como el lípido o como el carbohidrato, que el exceso, ya le entendía Rafael, el exceso se almacena. Las proteínas no sucede eso. El exceso se tienen que eliminar por fuerza o se tienen que transformar en otros elementos, pero no existen reservas de proteínas cuando hay saciedad, ni en animales ni en plantas, porque en plantas no tenemos, por decir algo, un órgano donde hay exceso de proteínas, porque las proteínas, si ustedes se recuerdan, dentro de la dieta alimenticia, ¿qué porcentaje es? ¿60, 25 o 15? 15. Es 15, correcto. O sea, es la última fuente de energía que tenemos. Si nosotros hiciéramos una dieta a base de proteínas, bajáramos de peso. Pero no lo hacemos, es bien difícil, ¿verdad? Y los que estamos en lucha constante a través de las dietas, es por más que nos digan que nos hace daño, pero la polidipsia, el hecho de tener hambre exagerada es bien complicado. Los nutriólogos lo que hacen con nosotros es que nos dejan proteinol o proteinex mezclado con glucerna, porque es proteína, entonces produce saciedad y usted se llena y ya no vuelve a comer, ¿verdad? Es principalmente por la noche, porque el problema de los diabéticos es que tenemos, durante la mañana no tenemos hambre, pero durante la noche nos da hambre y entonces se nos eleva la glucosa. Entonces ahí es donde ocurre el problema. Pero sí, Rafael y todos, no hay exceso de proteínas en saciedad, sino que lo que si ocurriera un aumento de ese porcentaje de la dieta, lo que va a hacer el organismo es convertirlo en intermediarios metabólicos o en compuestos nitrogenados no proteicos, o lo va a quemar. Ahora usted me va a decir qué pasa con una persona sedentaria. Ahí lo que va a hacer es transformarse en elementos, y es ahí donde vamos a tener los problemas, porque no debemos de tener exceso. El organismo lo tiene que metabolizar, pero algunas personas no lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque hay deficiencia de enzimas, porque hay genes que lo hacen que no se pueda metabolizar, y entonces tienen ciertas complicaciones. Creo que más adelante aparece un cuadro de esas enfermedades, ¿verdad? O de esas patologías que tienen que ver con la parte recesiva. Eso ya es genética. Entonces, vamos a tener el problema, va a ser exceso de proteínas en el riñón, y entonces eso es un indicador de insuficiencia renal. Nosotros debemos de cuidar la alimentación, porque si tenemos problemas de exceso de proteínas, el órgano que se va a ver afectado es el riñón, y por lo tanto, ¿verdad? A largo plazo es una insuficiencia. Fíjense que, bueno, yo soy saludista, creo que todos saben, tengo una especialidad en salud pública. A mí me enseñaron, ¿verdad?, los médicos, en este caso, que todo paciente, hay una cierta predisposición y hay una cierta situación donde convergen ciertos problemas de antecedentes familiares, cuestiones de alimentación, factores de estrés y otros.
una persona diabética entre 5 y 10 años termina siendo una persona hipertensa y luego entre 5 y 10 años, o sea, ya llevamos 20, más o menos, es una persona con insuficiencia renal. Y una persona con insuficiencia renal 5, 10 años, 20, se muere. Así de simple. Entonces, por eso es que los que tenemos diabetes, principalmente la 1, tenemos que tener un cuidado exagerado en la alimentación. Y si no lo podemos tener, como en mi caso, porque yo tengo, ¿verdad?, ese problema, entonces estoy consumiendo metformina, linagliptina y hipoglacina, o sea, consumo 3 hipoglucemiantes orales para cada comida, aparte de insulina antes de comer y insulina después de comer. O sea, estoy haciendo que trabaje más el hígado para que queme o transforme esa glucosa o la modifique, ¿verdad? Entonces es bien complicado lo que está mencionando Rafael. Las proteínas para nosotros son un problema. Cuando hagamos en la práctica de orina, yo les voy a dar mi orina y van a ver que la tira todo me va a salir positivo. Me sale positivo a infección de vías urinarias, me sale positivo a glucosa, me sale positivo a cuerpo cetónico, me sale positivo a proteínas, o sea, me sale positivo, aunque yo esté controlado, porque yo uso medicamentos de primer mundo. Sin embargo, la parte metabólica es bien compleja. Yo llevo más de 20 años estudiando esta parte. Sin embargo, no logro comprender a veces cómo alguna situación estresante rompe todo el equilibrio de esa dieta, ¿verdad? Por ejemplo, un deceso de un ser querido y automáticamente la glucosa se dispara hasta, como dicen en buen salvadoreño, hasta la M, ¿verdad? Y bueno, ustedes notaron cuando hicimos lo de glucosa, yo no me sentía mal, sin embargo, tenía glucosa de 244. Significa que necesitaba insulina. Eso después se lo voy a enseñar, aunque la fórmula es bien fácil. Usted puede calcular cuánta insulina ultra rápida necesita un paciente basado en una fórmula de X, que sería el valor de la glucosa, menos 100 sobre 40. Por ejemplo, en mi caso, mis valores de glucosa son 300 por lo general, o sea, es anormal. 300 menos 100 entre 40 da como 6 y algo. Creo que da 5 o 6, no sé. Entonces, ese es lo que yo tengo que inyectarme a la fuerza antes de cada comida, ¿verdad? O sea, yo tengo diabetes tipo 1. Los que tienen diabetes tipo 2 solo se ponen insulina lenta, porque ellos no tienen, sus niveles de glucosa se controlan con dieta, con ejercicio, con hipoglucemia. En nuestro caso no, porque no hay insulina, no sirve. O sea, el páncreas lo tenemos prácticamente como un adorno. Entonces, es bien complejo hablar de proteínas. Hay que cuidarse. En el caso de ustedes, todos son sanos, ¿verdad? Pero la alimentación y el cuidado de ustedes debe de ser desde épocas tempranas para evitar que dañemos este órgano, ¿verdad? Porque el que se va a ver afectado en la dieta de las proteínas prácticamente va a ser el riñón. De ahí el exceso de los suplementos que usan los físico-constructivistas para atrofiar el músculo, para que aumente, o los que van a los gimnasios con la creatina y otros, ¿verdad? Yo hice una investigación hace algunos años para correlacionar la presencia de suplementos alimenticios tipo creatina con indicador de daño renal. De hecho, esa investigación, bueno, los muchachos que hicieron esa investigación ganaron el primer lugar porque encontramos ciertas nociones, aunque los deportistas o los que manejan los gimnasios no les van a decir los efectos, ¿verdad? Y la persona que va al gimnasio quiere tener músculo y está tomando suplementos, ¿verdad? Y está tomando creatina y cosas así. Ahora, para ganar músculo tendría que consumir alimentos ricos en proteínas. Estoy hablando de claras de huevo, estoy hablando de carne, ¿verdad? Y otros productos que complementen como el proteinol, ¿verdad? O el proteinex, pero no creatina u otros, porque esos pueden dañar el riñón. Bueno, eso es lo que vemos ahí. Miren la relación del ácido cítrico con los aminoácidos. Miren, ¿con cuáles está relacionado?
Bueno, ya dijimos que los intermediarios son el isocitrato, el citrato, oxalacetato, fumarato, succinilcoenzima, alfa-acetoglutarato, pero usted tiene que ubicarse cuáles son los aminoácidos, de dónde provienen, ¿verdad? Eso es lo que hay que revisar ahí. Y ahí está los aminoácidos, cuál es el intermediario formado. Miren, de alanina, serina, cistina, glicina y triptófano se forma piruvato. Esos son glucogénicos puros o pueden ser mixtos. La prolina, la arginina, la histidina, o el intermediario formado es el alfa-acetoglutarato y son aminoácidos glucogénicos puros. Luego la asparagina y el ácido aspartico, ¿verdad? Es oxalacetato y son glucogénicos puros. Bueno, y así sucesivamente usted debe de saber y en qué intermediario se está formando. Debe de saber las iniciales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pongo en el examen, ¿cuál de los siguientes aminoácidos forma piruvato? Yo le voy a poner así, ¿verdad? Ala-cer-cis-glit-trip. Usted debe de saber que es alanina, serina, cistina, glicina, triptófano. O le puedo decir, ¿qué intermediario forman los aminoácidos fenilalanina y tirosina? Usted me va a decir fumarato. Y así sucesivamente. Bueno, esas reacciones yo no voy a entrar en detalle, solo las voy a pasar, ¿verdad? Porque eso ya tampoco se lo voy a preguntar, ¿verdad? Porque eso no es relevante. Porque ahí, creo que más adelante hay un resumen. Ahí solo es como para que ustedes vean qué aminoácidos da origen a otros aminoácidos. Pero quiero ver, creo que más adelante hay un resumen. Bueno, ya vamos a ver, si no, lo voy a tener que dar. Bueno, ahí me voy a detener, miren. Las deficiencias genéticas de fenilalanina hidroxilasa llevan a fenilcetonuria. Por ejemplo, la Coca-Cola dietética contiene fenilalanina, o sea, eso es negativo. No debemos de consumir productos que lleven fenilalanina porque pueden producir problemas relacionados con la fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué ocasiona esto en las personas? ¿Verdad? En los nacimientos, retardo mental, acumulación de pleta de alfa-acetoglutarato por transaminación, deflexión de alfa-acetoglutarato compromete el ciclo de Krebs y el metabolismo aeróbico del cerebro. Se encuentra fenilpiruvato, fenilacetato, fenilactato en la orina, o sea, se están eliminando los excesos y se debe suplementar con tirosina y restringir la fenilalanina. O sea, lo principal aquí que deben de saber es que lleva fenilcetonuria, ¿qué sería? Presencia de fenilalanina en orina por deficiencia de fenilalanina hidroxilasa. Y el problema es retardo mental. ¿Qué alimentos lo contienen? Obviamente las Coca-Cola dietéticas. Ahí está el resumen de todo eso que estamos mencionando anteriormente. Miren, albinismo, o sea, esos son desórdenes o enfermedades relacionadas con el catabolismo de aminoácidos. Miren, tenemos el albinismo. ¿Cuáles son los síntomas? Pérdida de pigmentación, cabello blanco y piel rosada. Son los cheles, ¿verdad? Los blancos exageradamente. Está la alcaptonuria. ¿Qué es eso? Es orina de color oscuro, desarrollo tardío de artritis. Eso está en el libro, chicos. Aquí no está. En el libro deben de revisar que tiene esquema. Argininemia es retardo mental. Acidemia arginino-succínica, vómitos y convulsiones. CPCI deficiencia, letargo, convulsiones y muerte temprana. Homocistinuria, retardo mental, deficiencia de desarrollo óseo. Enfermedad de la orina del jarabe de arce. Va a producir vómitos, convulsiones, retardo mental y muerte temprana. Y lo último, el que acabamos de mencionar, fenilcetonuria, produce retardo mental y vómito. ¿Verdad? Hay que revisar cuál es la enzima deficiente. En el libro están los nombres completos. ¿Verdad? Lo que me interesa es las más comunes. ¿Cuál es la enzima que está deficiente y cuál es el síntoma y el efecto?
Obviamente les voy a preguntar de las más comunes. Las más comunes son el albinismo, la alcaptonuria y la fenilcetonuria. Prácticamente la primera y la última son quizás de las más comunes. Y para terminar, porfirinas y catecolaminas. ¿Qué son las porfirinas? Las porfirinas son unidades estructurales que sirven para formar proteínas. Están relacionadas con funciones fisiológicas. ¿Quiénes son las porfirinas? Ahí vamos a tener neurotransmisores, hormonas, purinas y pirimidinas. Purinas y pirimidinas son bases nitrogenadas. O sea, el examen lo que yo les puedo preguntar es ejemplos de porfirinas. Usted me va a decir neurotransmisores, hormonas y bases nitrogenadas, púricas o pirimídicas. Las porfirinas son compuestos cíclicos, ese es el concepto, que se unen fácilmente a iones metálicos, habitualmente ion ferroso o férrico. La metaloporfirina más frecuente en los seres humanos es el hemo, que está constituido por un grupo F2 coordinado en el centro de un anillo tetrapirrol de la protoporfirina 9. Y ahí está quiénes son las más comunes. Esas son las hemoproteínas, que serían la hemoglobina, ¿verdad? Y la clorofila. Aunque la clorofila no es hemoproteína, esa es, ¿verdad? Esa es una magnesiocroteína. Si se fijan, la diferencia entre hemoglobina y clorofila, prácticamente el pirrol cambia el hierro por el magnesio. O sea, en español es como que la clorofila podría ser aunque la clorofila no es un pigmento que se está transportando, porque ustedes saben que lo que se está transportando es savia bruta y savia elaborada. La savia bruta que tiene que ver con el agua y los elementos minerales, y la savia elaborada que son los fotoasimilados, que sería, eso ya es fisiología vegetal. Bueno, ahí está el concepto con relación a lo que es la síntesis de porfirina. Y yo termino mencionando otros compuestos que contienen nitrógeno, que son las catecolaminas. ¿Quiénes son las catecolaminas? Son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, que son aminas con actividad biológica, que en conjunto se conocen como catecolaminas. O sea, una catecolamina es una amina con función o actividad biológica. La noradrenalina y la adrenalina se liberan de vesículas de almacenamiento en la médula suprarrenal, o sea, arriba del riñón. O sea, nosotros vamos a tener glándulas. Las glándulas nos van a producir hormonas o neurotransmisores. ¿En qué condiciones? En respuesta al temor, al ejercicio, frío, niveles bajos de glucosa, y aumentan la degradación de glucógeno y triglicéridos. Además, pueden elevar la presión sanguínea y el gasto cardíaco. Por ejemplo, de repente estamos quietos en un aula y empieza a temblar, empezamos a liberar adrenalina y posiblemente salimos corriendo, gritamos, el cuerpo siente sensación de quemar y entonces tiene que moverse. O cuando estamos enojados, bueno, hablemos de los animales que se vuelven agresivos en época de celo, y entonces responden mordiendo, golpeando y marcando territorio, ¿verdad? Esas sustancias que están liberando para marcar territorio, lo que hacen los felinos, los osos, ¿verdad? Con sus pezuñas rasgan madera, rasgan territorio, o en el caso de los perros, ¿verdad? Liberan orina, están marcando territorio con la producción de ciertas sustancias. Ahí están algunas: creatina, miren, y histamina. La creatina es un derivado fosforilado de la creatina que se encuentra en el músculo. Es un compuesto que puede donar un grupo fosfato en forma reversible al ADP para formar ATP. La fosfocreatina representa una forma pequeña pero de movilización rápida de fosfatos de alta energía. O sea, los deportistas consumen creatina porque les da energía, y eso implica que si tiene energía no se va a cansar y va a seguir haciendo ejercicio. El problema es que el exceso de eso puede dañar el riñón, y eso es lo que no sabe, o piensa que no le va a hacer daño, porque a veces el muchacho o el joven piensa que es invencible y que no va a llegar a una etapa de 40 o a una etapa de 50
y entonces ven los resultados, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo prácticamente, bueno, me falta un año prácticamente para 50, a pesar de que yo tengo una condición de varias enfermedades, mi condición, ¿verdad? Es un tanto saludable. En teoría, ¿verdad? Está controlada porque yo me he venido cuidando desde los 10, de los 20, desde los 30 y de los 40 años. Me he venido cuidando con la alimentación, con el uso de colágeno, con el uso de antioxidantes, con el uso de vitamina A, E, D, K, con el uso ¿cómo se llama?, de ácidos omega 3, omega 6, 9. Yo los tomo permanente. Tomo ácido fólico, tomo hierro. O sea, yo tengo más de 20 años de estar tomando suplementos. Eso es importante, ¿verdad? En la última parte vamos a ver la relevancia del uso de esas sustancias, qué tiene que ver o por qué se usan como complemento en nuestra alimentación o en nuestra dieta. Histamina, ¿qué es la histamina? Hemos oído hablar de antihistamínicos, por ejemplo. Entonces usted lo va a asociar con reacciones alérgicas e inflamatorias. Nos pica una abeja, nos pica una hormiga, entonces hay reacciones de histamina. Entonces usted se rasca y los mastocitos de la piel liberan más histamina y entonces se hace más grande. Lo recomendable es no rascarse y tomar un antihistamínico, ¿verdad? Suave. No va a tomar, hay de varios tipos. Hay que tener cuidado también con los antihistamínicos porque son de venta libre, ¿verdad? Y entonces puede ocasionarnos problemas porque son muy fuertes. Entonces ahí creo que no nos perdemos. Luego tenemos serotonina y melanina. La serotonina es llamada también 5-hidroxitriptamina. Se sintetiza y almacena en varios tejidos del cuerpo. Está relacionada con el sistema nervioso central. Contiene acciones como percepción del dolor, trastornos afectivos y reguladores del sueño, temperatura y presión. En español, la serotonina puede ser medicada para mejorar el estado de sueño. De hecho, hay un medicamento que creo que por ahí algo así se llama como 5-hidroxitriptamina. Bueno, algo parecido. Lo deja el ISSSTE o el Seguro Social para las personas que tienen problemas de sueño o para conciliar el sueño. La serotonina también se vende de manera libre, ¿verdad? Pero en lo personal recomiendo no usarlo porque produce dolores de cabeza. Pensaría mejor que utilicemos infusiones de toronjil, ¿cómo se llama?, de manzanilla. O sea, hagamos una mezcla, ¿verdad?, que se llama 7 espíritus. Lástima que no vemos esa parte, ¿verdad?, porque yo manejo valga la redundancia, la parte de planta medicinal, y ahí veríamos esa cosa de los productos naturales. De hecho, yo quisiera dar esa optativa más adelante, que se llama botánica económica, o dar fitoquímica, ¿verdad? Ver la bioquímica de esas sustancias que están presentes en las plantas y qué podemos hacer con eso, o sea, medicina natural. Bien, ¿qué es la melanina? No importa, David, que seamos brujos, sí también podemos hacer ciertas cosas que ustedes quedarán anonadados. No voy a dar fisiología vegetal, Rafael. Creería que voy a dar fisiología animal, aunque mi fuerte es la parte de plantas. Yo he dado la botánica general, la 1, he dado la 2, he dado anatomía, he dado fisiología, pero ya tengo como 10 años en fisiología animal y pues es bien complicada. No creo que si yo la suelte, tendría que dar anatomía vegetal, tendría que dar fisiología vegetal, pero mejor me quedo con la animal. La vegetal es más fácil que alguien la pueda dar. Es bien complicado, aunque es bien bonita. Bien, la melanina es un pigmento. Creo que la fisiología animal es la que voy a llevar, aunque no sé, no nos han dicho todavía. Esa es la correlación de todas. Miren, noradrenalina, serotonina y dopamina. Miren, con impulso, energía, interés, vigilia, ansiedad, irritabilidad, emoción. O sea, nuestros estados de ánimo se pueden ver afectados por los neurotransmisores. Y también, ¿verdad? Bueno, hay varios factores. Por ejemplo, en pandemia,
nos volvimos más sedentarios, ganamos más peso, nos enfermamos más, los neurotransmisores se dejaron de liberar y entonces usted tiene más sueño, tiene más hambre. Entonces todas esas cosas tienen que ver, ¿verdad? Debemos de aprender a controlar la parte emocional porque la emocional, aunque es psicológico, tiene que ver con neurotransmisores. Cuando usted se enoja, la adrenalina puede hacer que le pegue un golpe o puede hacer que salga corriendo en sentido contrario, ¿verdad? Y no note que se pueda golpear, porque en ese momento tiene tan elevada las concentraciones que no va a sentir incluso el dolor, ¿verdad? Miren ahí las emociones, humor, función cognitiva, todas esas cosas tienen que ver. Y otras nos van a mejorar, por ejemplo, las anfetaminas, nos pueden mejorar el café, el té, el chocolate, nos pueden hacer que nos relajemos o que nos volvamos más hiperactivos. Yo, por ejemplo, si hablamos de productos naturales y ustedes quieren mejorar su actividad y tener más como energía, mejor estado de ánimo, sería recomendable consumir, se me ha olvidado, esta guaraná se llama, el guaraná. Hay té de guaraná, lo único que son caros. Las empresas de productos naturales la venden, vale $1, creo que vale $30 o 33, las 30. Yo consumía bastante eso, ahora pues no lo consumo porque me están dando anfetamina, pero la anfetamina es mala, ¿verdad? Porque aumenta el ritmo. Bueno, todas estas sustancias son alcaloides y entonces producen efectos negativos. Aquí podríamos hacer énfasis, lástima que yo no di química orgánica porque ahí se daría lo de alcaloides para mencionar qué es lo que hacen en plantas y qué es lo que hacen en animales. Prácticamente con esta clase yo termino la parte de metabolismo, o sea, ya aquí se acabó la bioquímica, lo que viene ya es genética, ¿verdad? La parte de ácidos nucleicos es genética y los otros temas tienen que ver con la parte de bioquímica aplicada. Bueno, son las 11:30, aquí nos quedamos porque yo tengo que dar clase de nuevo. Entonces, el lunes yo voy a dar el tema de hormonas, hasta ahí llega el parcial. Ese tema de hormonas es cortito, 1 hora o menos. Y el miércoles sería el examen de manera presencial a las 10 de la mañana, se me olvidó decirlo, a las 10. Y pues voy a dejar consensado para quizás para que ustedes hagan la práctica de lípidos. Y voy a hacer las 6 y la 8 presencial. La 6 que es de compuestos nitrogenados, que sí tiene que ver con metabolismo, y la 8 que tiene que ver con la elaboración del yogur artesanal. Eso sí lo podemos hacer. Ya voy a revisar mi clase. La última clase es esta. Sí están. Lo que no está es lo de hormonas, porque eso sí no lo he subido. Se refiere a las grabaciones de las clases. No, eso sí no lo he subido. Bueno, lo voy a subir después de las 3. Tal vez me puede recordar, David, porque ahorita como voy a clase. Sí, es cierto, debo la clase, la última. Bueno, nos quedamos aquí.